Buenas tardes, profesora. Hoy le voy a leer. Buen día, señor presidente. No sabían a ciencia cierta qué le iban a pedir, ni con qué derecho. En el primer momento habían pensado venderla el funeral completo, incluidos el embalsamiento y la repatriación. Pero poco a poco se dieron cuenta de que la muerte no parecía tan inmediata con el principio. El día del almuerzo estaban ya aturdidos por las dudas. La verdad es que Homero no había sido dirigente de brigadas universitarias, ni nada parecido, y la única vez que participó en la campaña electoral fue cuando tomaron la foto que había logrado encontrar por milagro traspapelada en el ropero. Pero su fervor era cierto. Era cierto también que habían tenido que huir del país por su participación en la resistencia callejera contra el golpe militar. Aunque la única razón para seguir viviendo en Ginebra después de tantos años era su pobreza de espíritu, así que una mentira de más o de menos no debía ser un obstáculo para ganarse el favor del presidente. La primera sorpresa de ambos fue el desterrado ilustre vivera en un hotel cuarta categoría, en el barrio triste del Gorote, entre emigrantes asiáticos y mariposas de la noche, y que comiera solo en fondas de pobres, cuando Ginebra estaba llena de residencias dignas para políticos en desgracia. Homero lo había visto repetir días tras día los actos de aquel día. Lo había acompañado de visita, y a veces a una distancia menos que prudente, en sus paseos nocturnos por entre los muros lúgubres y los colgajos de campánulas amarillas de la ciudad vieja. Lo había visto absorto durante horas frente a la estatua de Calvino. Había subido tras el paso a paso la escalinata de piedra, sofocando por el perfume ardiente de los jazmines, para contemplar los lentos atardeceres del verano desde la cima de Borgulflur. Una noche lo vio bajo la primera llovizna, sin abrigo ni paraguas, haciendo la cola con los estudiantes para un concierto de Rubinstein. No sé cómo lo he dado una pulmonía, le dijo después a su mujer. El sábado anterior, cuando el tiempo empezó a cambiar, lo había visto comprando un abrigo de otoño con un cuello y visiones falsos. Pero no es las tiendas luminosas de Rue du Road donde compraban los emires fugitivos, sino el mercado de las pulgas. Entonces, ¿no hay nada que hacer?, exclamó Lázara cuando Homero se lo cortó. Es un avaro de mierda, capaz de hacerse enterrar por la beneficencia en la fosa común. Nunca le sacaremos nada. A lo mejor es podre, de verdad, dijo Homero, después de tantos años de empleo. Ay, negro, una cosa es ser P6 y un acento P6 y contra con eso es ser pendejo, dijo Lázara. Todo el mundo sabe que se alzó con el oro del gobierno y que es ese exiliado más rico de la Martinsica. Homero, que era 10 años mayor, habría crecido impresionado con la noticia de que el presidente estuvo en Ginebra, trabajando como obrero de la construcción. En cambio, Lázara se había criado entre los escándalos de la prensa enemiga, magnificados en una casa de enemigos, donde fue niñera desde niña. Así que la noche que Homero llegó ahogándose de júbilo porque había almorzado con el presidente, a ella no la velió el argumento de que lo había invitado a un restaurante caro. Le molestó que Homero no le hubiera pedido nada de mucho que habían soñado, desde becas para los niños hasta un empleo mejor en el hospital. Le pareció una confirmación de sus sospechas la decisión de que le echaran el cadáver a los buitres en vez de gastarse sus francos en un entierro digno y una repatriación gloriosa.
Pero lo que rebosó el vaso fue la noticia que Homero se reservó para el final, de que había invitado al presidente a comer arroz de camarones el jueves en la noche. No más, eso no faltaba, gritó Lázara. Que se nos muera aquí, envenenado con camarones de lata, y tengamos que enterrarlo con los ahorros de los niños. Lo que al final determinó su conducta fue el peso de su lealtad conyugal. Tuvo que pedir prestado a una vecina 3 jugos de cubiertos de alpaca y una ensaladera de cristal, a otra una cafetería eléctrica y a otra un mantel bordado y una vajilla china para el café. Cambió las cortinas viejas por las nuevas, que solo usaban en los días de fiesta, y les quitó el forro de los muebles. Pasó un día entero fregando los pisos, sacudiendo el polvo, cambiando las cosas del lugar, hasta que logró lo contrario de que más les hubiera convenido, que era conmover al invitado con el decoro de la pobreza. El jueves en la noche, después de que se repuso del ahogo de los 8 pisos, el presidente apareció en la puerta con el nuevo abrigo viejo y el sombrero melón de otro tiempo, y con una sola rosa para Lázara. Ella se impresionó con su hermosura viril y sus maneras de príncipe, pero es más allá de todo, eso lo vio como esperaba verlo, falso o rapaz. Le pareció impertinente, porque ella había cocinado con las ventanas abiertas para evitar que el vapor de los camarones impregnara la casa. Y lo primero que hizo al entrar fue aspirar a fondo, como un éxtasis súbito, y exclamó con los ojos cerrados y los brazos abiertos: ¡Ah! El olor de nuestro mar le pareció más tacaño que nunca para llevarle una sola rosa, robando sin duda en los jardines públicos. Le pareció insolente por el desdén que miró los recortes de periódicos sobre sus glorias presidenciales y los gallardes y banderines de la campaña que Homero había clavado con tanto candor en pared de la sala. Le pareció duro de corazón porque no saludó siquiera a Bárbara y a Lázaro, que le tenían un regalo hecho por ellos, y en el curso de la cena se refirió a 2 casas que no podían soportar: los perros y los niños. Lo odio. Sin embargo, suspendió Caribe de la hospitalidad, se impuso sobre sus prejuicios. Se había puesto la bata africana de sus noches de fiesta y sus collares y pulseras de santería, y no hizo durante la cena un solo gesto ni dijo una palabra de sobra. Fue más que irreprochable, perfecta. La verdad era que el arroz de camarones no estaba entre las virtudes de cocina, pero lo hizo con los mejores deseos, y él le quedó muy bien. El presidente se sirvió 2 veces sin medirse en los elogios, y le encantaron las tajadas fritas del plátano maduro y la ensalada de aguacate, aunque no compartió las nostalgias. Lázara conformó con escuchar hasta los postres, cuando Homero se atascó que viniera a cuando en callejón sin salida de la existencia de Dios. Yo sí creo que existe, dijo el presidente, pero que no tiene nada que ver con los seres humanos. Anda en esas cosas mucho más grandes. Yo solo creo en los astros, dijo Lázara, y escrutó la reacción del presidente. ¿Qué día nació usted? 11 de marzo. Tenía que ser, dijo Lázara con un sobresalto triunfal, y preguntó de buen tono: ¿no serán demasiados 2 y 6 de una misma mesa? Los hombres seguían hablando de Dios cuando ella se fue a la cocina a preparar el café. Había recogido los trazos de la comida y ansiaba con toda su alma que la noche terminara bien. De regreso a la sala con el café,
Le salió el encuentro una frase suelta del presidente que lo dejó atónita. No lo dudé, mi querido amigo. Lo peor que puede pasarle a nuestro pobre país es que yo fuera presidente. Homero vio a Lázara en la puerta con las tazas chinas y la cafetería prestada, y creyó que se iba a desmayar. También el presidente se fijó en ella. No me mire, así señora, le dijo de buen tono. Estoy hablando con el corazón. Y luego, volviéndose Homero, terminó. Menos mal que estoy pagando cara mi insensatez. Lázara sirvió el café, apagado la lámpara cenital de la mesa cuya luz inclemente estorbaba para conversar, y a la sala quedó una penumbre íntima. Por primera vez se interesó en invitado, cuya gracia no alcanzaba a disimular su tristeza. La curiosidad de Lázara aumentó cuando él terminó el café y puso la taza boca abajo en el plato para que reposara el asiento. El presidente les contó en la sobremesa que había escogido la isla de Martica para su desierto, por la amistad con la poeta Anime Cesari, que por aquel entonces acababa de publicar su Archie Dune, Retour au Natal, y le prestó ayuda para iniciar una nueva vida, con lo que les quedaba de la herencia de la esposa. Compraron una casa de madera nobles en las colinas de Fort de Francés, con alambreras en las ventanas y una terraza de mar llena de flores primitivas, donde era un gozo dormir con el alboroto de los grillos y la brisa de melaza y ron de caña de los trapiches. Se quedó allí con la esposa 14 años mayor que él y enferma desde su aporto único, atrincherado contra el destino en la recultura viciosa de sus clásicos latinos, en latín, con la convicción de aquel que era el acto final de su vida. Durante años tuvo que resistir las tensiones de toda clase de aventuras que le proponían sus partidos derrotados. Pero nunca volví a abrir una carta, dijo. Nunca, desde que descubrí que hasta más urgentes eran menos urgentes una semana después, y que a los 2 meses no se acordaba de ellas ni del que los había escrito. Miró a Lázara a media luz cuando encendió un cigarrillo y se lo quitó un movimiento avidado de los dedos. Le dio una chupada profunda y retuvo el humo en la garganta. Lázara, sorprendida, cogió la cajetilla y los fósforos para encender otro, pero él devolvió el cigarrillo encendido. ¿Fuma usted con tanto gusto que no puede resistir la tensión?, le dijo él. Pero tuvo que soltar el humo porque sufrió un principio de los dos. Abandoné el vicio hace muchos años, pero él no me abandonó a mí por completo, dijo. Algunas veces ha logrado vencerme, como ahora. La tos le dio 2 sacudidas más. Volvió el dolor. El presidente miró la hora en el relojito del bolsillo y tomó las 2 tabletas de la noche. Luego escrutó el fondo de la laza. No había cambiado nada, pero esta vez no se estremeció. Algunos de mis antiguos partidarios han sido presidentes después que yo, dijo. Sagayó, dijo Homero. Sagayó y otros, dijo él. Todos como yo, usurpando un honor que no merecíamos con un oficio que no sabíamos hacer. Algunos perseguían solo el poder, pero la mayoría buscaba todavía menos el empleo. Lázara se encrespó. ¿Usted sabe lo que dicen de usted?, le preguntó. Homero, alarmado, intervino. Son mentiras y no lo son, dijo el presidente con una calma celestial. Tratándose de un presidente, las peores ignominias pueden ser las 2 cosas al mismo tiempo, verdad y mentira. Gracias, profesora, por escuchar.